Señor, te damos gracias por poder estar reunido con mis hermanos, con mi hermano Alberto, con la hermana Mariluz, con la hermana Amén, Evelyn. Señor. Bendice Gracias. a cada uno de ellos tres, Señor. Abre su entendimiento y que estas clases sean de realmente edificación, que puedan salir de dudas, Señor, y todos podamos crecer juntos, Señor. Guíanos en este proceso que está cerca de finalizar. Guíanos tú para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, como le mencioné recién a la hermana Mariluz, esta clase se llama Identidad Reformada y Presbiteriana. Acá vamos a ver cómo nos diferenciamos nosotros de otras iglesias, de otras denominaciones cristianas, pero no vamos a hablar de otras denominaciones, sino que vamos a hablar de lo que es el presbiterianismo. Cuando hablamos de iglesias reformadas, es prácticamente sinónimo de iglesia presbiteriana. Es verdad que hay algunas iglesias, particularmente en Estados Unidos y en Holanda, se llaman iglesias reformadas. Y hay otras iglesias que surgen principalmente en Estados Unidos y en América Latina ya el nombre de presbiteriana. Pero la teología es la misma. La teología tiene su origen en la reforma protestante del siglo XVI. La reforma del siglo XVI tuvo tres brotes de reforma, por decirlo de alguna forma. Una en Alemania, liderada por Martín Lutero en 1517, cuando clava las 95 tesis en la Catedral de Westminster. Tiempo después, prácticamente 20 años después, surge otro reformador llamado Juan Calvino, resurge en Francia, después se va a Suiza, pero él es francés, y en Suiza ya había otro reformador llamado Ulrich Zwingli. Y el tiempo después se comienza la reforma en Inglaterra, con la iglesia anglicana. Así que hay tres líneas dentro de la reforma en el siglo XVI. Está la rama luterana, la rama anglicana, y los seguidores tanto de Zwinglio como de Calvino se les llamó reformados. Tanto Zwinglio como Calvino enseñaron y predicaron en Suiza. Finalmente los dos grupos de los dos seguidores de Zwinglio y Calvino se unieron y formaron lo que se llama la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada primero en Suiza y luego en Holanda. Entonces nosotros nos identificamos como presbiterianos con esa línea, con la línea reformada. ¿Mm? Que sus primeros expositores fueron Juan Calvino, el más Ujú, destacado. ujú. Sí. Al tiempo después, cuando estalla la reforma en Inglaterra y se persigue a los hermanos que habían adherido a la reforma, algunos de ellos tuvieron que huir. Uno de ellos se llamaba John Knox, era un cura católico romano que se hizo protestante y huyendo llegó a Suiza, a la ciudad de Ginebra. Y John Knox comenzó a estudiar, fue alumno de Juan Calvino, todo esto en el siglo XVI. Después John Knox, que era escocés, no era inglés, era escocés, era británico, pero particularmente escocés, vuelve a su tierra, a Escocia, y él continúa con la reforma, particularmente con lo que había aprendido a los pies de Calvino, y lleva la reforma a Escocia, y da inicio a lo que se llamó la Iglesia de Escocia. Con la misma enseñanza de Calvino, que solo que en Europa continental, en Suiza y Holanda recibe el nombre de Iglesia Reformada. John Knox funda entonces la Iglesia de Escocia. Entonces la Iglesia de Escocia sigue la misma línea reformada de los reformadores de Suiza y Francia, y Holanda posteriormente. Pero el foco de la enseñanza reformada está en la ciudad de Ginebra, con el maestro que vi que era Juan Calvino. Entonces John Knox, como alumno de Calvino, lleva esas enseñanzas a Escocia y forma la Iglesia de Escocia. Estamos en el siglo XVI, época que coincide con la conquista de América. Los ingleses, los británicos, ya estaban instalados en el norte de América y mandan gente a poblar esa zona, entre los cuales la mayoría eran cristianos. Así que llegaron muchos escoceses a, a Estados Unidos, particularmente en un barco que se llamaba el Mayflower. Llegaron estos hermanos a Estados Unidos. Y obviamente ellos iban a continuar con su línea teológica que traían de su tierra. Entonces, tenían que fundar una iglesia en Estados Unidos. Entonces había que ponerle nombre.
No le iban a poner la iglesia de Escocia porque estaban en otra tierra, no estaban en Escocia. Pero ¿de qué se distinguía la iglesia de Escocia de la iglesia de Inglaterra o anglicana, que eran dos iglesias protestantes, pero tenían, entre otras diferencias, se diferenciaban en su forma de gobierno? Los anglicanos conservaron la forma de gobierno católico romano, de estructura piramidal. Esa estructura piramidal se llama episcopal, porque la autoridad máxima en una determinada zona es el obispo, y después viene un arzobispo, en el caso católico romano finalmente el papa. En el caso de los anglicanos tienen un arzobispo, el famoso arzobispo de Canterbury, Canterbury, no sé cómo se dice, Canterbury. Entonces es una estructura piramidal, pero la Iglesia de Escocia aprendió el modelo que aplicaba Calvino en Ginebra, que es una forma de gobierno presbiteriano. ¿En qué consiste? Que no es una persona la que gobierna la iglesia, sino que es un grupo de presbíteros o ancianos. Presbítero significa anciano. Anciano en Ujú. griego es presbíteros. De ahí deriva entonces la palabra presbítero. Entonces la iglesia es gobernada por un grupo de ancianos o un grupo de presbíteros elegidos democráticamente por la iglesia. Entonces ahí había una notoria diferencia entre la iglesia de Inglaterra o anglicana y la iglesia de Escocia. Entonces, despectivamente, los ingleses le llamaban a los hermanos de Escocia los presbiterianos, por su forma de gobierno, aunque el nombre de la iglesia de Escocia. Pero cuando estos hermanos emigran a Estados Unidos, no se le ocurre nada mejor que ponerle a su iglesia presbiteriana. No le iban a poner de Escocia porque está en otra tierra, pero le pusieron No. iglesia presbiteriana, siguiendo por su forma de gobierno. Esto ya por ahí a mediados del siglo XVII. Y pasan los años, se consolida, crecen mucho en Estados Unidos y en Canadá. Ya, y la primera mitad del siglo XIX comienzan a mandar misioneros a América Latina. Entre esos Chile. En 1845 llega a Chile el primer misionero norteamericano llamado David Trumbull. Llega a la ciudad de Valparaíso. Algunos años predicando en Valparaíso solamente a la gente que habla inglés, no a los chilenos. La intención era tener un culto, una iglesia para los gringos que vivían en Valparaíso. Pero pasaron los años, muchos años en realidad, y se dio cuenta Trumbull que había necesidad de predicarle a los chilenos, predicarle en su lengua, en español. Y comienza a predicar en español. Y comienza a abrir puertas. De hecho, la hegemonía católico-romana era muy fuerte en Chile. Por constitución, la constitución de 1835, me parece que es la del año, que permaneció vigente hasta 1925, decía que Chile, la iglesia oficial de Chile era la Iglesia Católica y Apostólica Romana, que fuera de eso no había otra iglesia. Se permitía la celebración de cultos protestantes, pero en privado, no en forma pública. No eran reconocidos como iglesia por el Estado. Bueno, Trumbull luchó contra eso. No logró erradicar, no logró en su época que se separase la iglesia del Estado. Pero ¿qué logró Trumbull? Logró que se consiguiera una ley de matrimonio civil, porque antes no existían los matrimonios civiles, solamente eran los válidos los matrimonios hechos por un cura. Por lo tanto, los protestantes no se podían casar, salvo que estuvieran disponibles a que un cura los casara. Entonces Trumbull impulsó la ley de matrimonio civil. En aquella época en Chile los cementerios eran solamente para los católicos. Por eso es que existen los cementerios de Santiago, el Paraíso, el patio de los disidentes. Incluso más horrible, en el Cerro Santa Lucía hay una fosa para enterrar a los protestantes. Entonces no se podía acceder a un cementerio siendo protestante. Entonces David Trumbull promulgó una ley de cementerios laicos. Fundó tres colegios, entre otras cosas, David Trumbull. Por entre otras cosas, fundó la Iglesia Presbiteriana de Chile. En 1868 se organiza la primera Iglesia Presbiteriana de Chile en la ciudad de Santiago, que actualmente está en la calle Santo Domingo, casi esquina con Miraflores, la comuna de Santiago Centro, aunque originalmente no estaba ahí, estaba cerca de La Moneda, pero después en los años 20 ese templo se quemó y se trasladaron a la calle Santo Domingo. Eso en 1868. Y un año después se organiza la iglesia en Valparaíso. Algunos pocos años después, por ahí en 1875,
se ordena el primer pastor chileno y es el primer pastor hispanohablante, que se llama ¿En mil José qué? Manuel Ibáñez Guzmán. ¿Mil qué? ¿Mil 1008, qué? déjeme dar exacto el año de ordenación de José Miguel Ibáñez Guzmán. La iglesia se organizó en 1868 en Santiago y en 1869 en Valparaíso. Déjeme buscar Sí. ordenación de... ¿Y por qué? ¿Y no Diga, había llegado al paraíso primero? sí. ¿Y no formó iglesia primero allá? Sí, formó iglesia, pero solamente para gringos, que se llamaba Union Church. Ah, para chilenos Y fue el de- primero en Santiago y claro, luego en y Valparaíso. Ya, después él pidió que mandasen más misioneros norteamericanos para predicar en Santiago, y ahí logró, con la ayuda de esos misioneros norteamericanos, organizar la iglesia en Santiago. Empezó a predicar antes en Santiago, pero la iglesia se organizó con un consistorio y con un grupo de ancianos gobernantes en 1868. Y la ordenación de José Manuel Ibáñez Guzmán, el primer pastor chileno y iberoamericano, no, hispanoamericano, porque en Brasil fue un año antes, hispanoamericano, fue en 1871. y paralelo a ello, ¿habían otras iglesias protestantes acá en Chile Iglesias o fue la organizadas, presbiteriana? no, pero sí, no, No, presbiterianas ya. no. Antes de 1845, antes que llegara Trumbull, había llegado otro evangélico a Chile, un inglés, que se llama Diego Thompson, James Thompson, se llama, que lo trajo Bernardo Higgins, porque Bernardo Higgins estudió en Ya. Inglaterra y ahí conoció a James Thompson, un pastor bautista, y lo trajo a Chile para que le enseñase a leer a los niños. Y él enseñaba a leer a los niños con la Ah, Biblia. Pero tuvo ya, un ya. rol educacional, no pastoral, no fundó iglesias. Después llegaron otros misioneros, pero siempre predicaban a los gringos solamente. Pero iglesias chilenas, la primera en organizarse fue la Iglesia Presbiteriana de Chile. Había Ya, presencia de otras iglesias, metodistas y luteranos y anglicanos, pero predicaban para los gringos solamente en inglés. ya, Así ya, que la primera perfecto. iglesia de chilenos en Chile fue la Iglesia Presbiteriana de Chile, 1868. Fue por lejos la más antigua, la primera. Y con el primer pastor chileno y hispanohablante en el mundo. De José hecho, Manuel. la Iglesia Presbiteriana de Chile es la segunda iglesia presbiteriana de habla hispana en el mundo. Un año antes se había organizado en Colombia. Así que en Colombia fue la primera iglesia presbiteriana de habla hispana, aunque ha crecido menos, es más pequeña que nosotros, la iglesia presbiteriana en Colombia. Sí, han tenido dificultades. Bueno, cada país que es diferente tiene sus dificultades, sus escollos al evangelio. Demoraron como un siglo en poder, porque llegaron, claro, como un siglo en poder Bastante, se demoró consolidarse. bastante años. Sí, no Sí, era fácil. Sobre todo por no, por la antagonía que ejercía la Iglesia Católica Romana a la predicación del Evangelio. Era fuerte, claro. no es como hoy en día, era terrible en esa época. O sea, Es que el con Estado de suerte Chile entró se la, definía como católico apostólico romano, el Estado, entonces era claro, complicado. claro. Y aparte que los chilenos en sí, porque los que eran, me imagino que los que eran además católicos Mm, eran los españoles y así es, extranjeros que estaban acá, pero los chilenos claro. eran re pocos los que deben haber sido también. Claro, la llegada de los protestantes se eh, vio favorecida por la llegada de inmigrantes de otras naciones europeas que no sean españoles. Llegaron alemanes al sur, eso favoreció la llegada de luteranos, llegaron ingleses, favoreció la llegada de los anglicanos, y llegaron norteamericanos, y por eso llegaron los presbiterianos. claro. Pero este hombre, David Trumbull, fue el primero que empezó a predicar en idioma nacional. Bueno, y José Manuel Ibáñez Guzmán trató de evangelizar a un sacerdote católico, y lo logró. Y ese hombre fue un famoso predicador evangélico que a él le deben su apelativo los cristianos en Chile. Se llamaba Juan Bautista Canut. Entonces, Juan Ah, Canut era un ferviente predicador que después se hizo metodista, pero marcó tanto la sociedad chilena que a todos los que se hacían protestantes después le llamaban canutos, como lo identificaban con Canuto. Canut. Sí, hasta el día de hoy. Así, sí, cada vez menos, pero todavía se usa el apelativo. Eh, Entonces, así surge en Chile la Iglesia Presbiteriana de Chile.
La Iglesia Presbiteriana de Chile, como la mayoría, casi todas las iglesias presbiterianas del mundo, se acogen a lo que se llama la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es esto? Es un documento histórico que fue elaborado, aquí tengo el año, en el año 1643, en Inglaterra, en la famosa Abadía de Westminster, un templo anglicano hoy en día, que el Parlamento inglés convoca a los teólogos, tanto reformados como anglicanos, a que elaboren una confesión de fe. Fue una confesión de fe de 33 capítulos, originalmente. La confesión original tiene 33 capítulos. Pero más tarde, recién en 1903, en Estados Unidos, la Iglesia de Estados Unidos le agrega 2 capítulos. Así que la confesión de fe de Westminster, actualizada en Estados Unidos, sumó 2 capítulos, quedó con 35 capítulos. Y como en 1903 la Iglesia Presbiteriana en Chile todavía dependía de la Iglesia de Estados Unidos, adopta también, hasta el día de hoy nosotros adoptamos la Confesión de Fe de Westminster con 35 capítulos. Yo se la voy a, ustedes deberían todos tener la Confesión de Fe, pero yo se la voy a enviar, la tengo en PDF y la voy a subir al grupo WhatsApp, para que la tengan, Ujú. para que la conozcan, la Ya. puedan estudiar. De hecho, en la Escuela Dominical estamos estudiando algunos capítulos de la Confesión de Fe actualmente. Pero todo lo que la Iglesia Presbiteriana cree Pero, está ahí. ¿Sí? perdón, ¿el nombre era Confesión de Fe de quién? De Westminster, que es el nombre del Westminster. lugar donde se escribió, no el nombre de una persona. Westminster. Es el nombre del Ah, lugar donde se escribió, que es una ah, catedral, la ya. Catedral de Westminster. Y tengo entendido que es como un barrio dentro de Londres, Westminster. Pero yo se la voy a subir en PDF para que la tengan disponible, ojalá la descarguen ustedes, los que tienen computador, ojalá la puedan tener en su computador e incluso la Mm. pueden imprimir. Ya. Porque ahí está todo lo que cree la Iglesia Presbiteriana de Chile, en la Confesión de Fe de Westminster. De hecho, los hermanos que tienen la responsabilidad de enseñar y predicar en la iglesia presbiteriana no se pueden salir de sus márgenes de esa confesión de fe. Hay muchas iglesias, particularmente las iglesias pentecostales, no tienen confesión de fe. Por lo tanto, los hermanos se van por la rama y hablan lo que quieren. De repente hay contradicciones entre los predicadores. Eso es más difícil que se dé en una iglesia presbiteriana porque tiene un marco que nos regula, que es la confesión de fe de Westminster. Claro, la confesión de fe Mm. no tiene el mismo peso que la Biblia. Solamente la Biblia es palabra de Dios. La confesión de fe es un marco que nos regula como denominación. Esa pregunta puede salir en la examen. ¿Qué es la confesión de fe de Mister? Es la confesión de fe a la cual adhiere la Iglesia Presbiteriana de Chile y es un marco regulatorio para nuestra fe, pero no está al mismo nivel que las Escrituras, que la Biblia. Solo la Biblia es palabra de Dios. Amén. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los distintivos doctrinales de la Iglesia reformada o presbiteriana? Una como tema central, la gloria de Dios. Un tema central importantísimo para todo presbiteriano es la gloria de Dios, que Dios tiene que ser glorificado en todas las cosas. Por eso nosotros reiteramos, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que glorificar a Dios, no solamente en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestra familia. Siempre la gloria es para Dios. De hecho, cuando estudiamos la doctrina de salvación, ustedes saben que nosotros decimos que la salvación es de Dios. El hombre no hace nada en su salvación, todo lo hace Dios. Dios nos elige, nos predestina y el Espíritu Santo obra la regeneración en nosotros y nos capacita para creer en Jesucristo. O sea, toda la gloria es para Dios, no hay ningún mérito humano alguno. Toda la gloria es para Dios. Eso es central en la teología reformada. Teología reformada se llama la teología de la Iglesia Presbiteriana. Iglesias presbiterianas y reformadas. Otro tema importante para nosotros es la autoridad de la Biblia. La Biblia es la única fuente segura donde por medio de la cual Dios nos habla. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Las Escrituras no son un simple libro, es un libro humano y divino. Humano en el sentido que fue escrito por hombre, pero divino porque fue inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro documento, ninguna otra opinión de hombre es palabra de Dios. Solamente la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, un predicador, un pastor tiene autoridad cuando enseña siempre y cuando se sujete a la escritura. Si se sale la escritura, no puede apelar a autoridad. La autoridad procede de la palabra de Dios, no del hombre. Otra doctrina central es la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía de Dios? Que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en el universo, tanto las cosas visibles como invisibles.
tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Dios tiene absoluto dominio y control de todo lo que sucede. Cuando llega una pandemia, cuando llega un terremoto, ¿Dios tiene el control de eso? Por supuesto que sí. Dios nos envía, sí. ¿Por qué? Tiene propósito. No los conocemos muchas veces. Generalmente no los conocemos. En esos casos que le propuse, hablé de una pandemia, un terremoto. ¿Cuál es el propósito de Dios en eso? No lo sé. Pero sabemos que Dios es soberano, tiene el control sobre eso. Sabemos que el propósito de Dios para los hombres es que seamos salvos, que conozcamos al Señor Jesucristo, que crezcamos en santidad. Hay aspectos de la voluntad de Dios que son revelados, que es lo que está en la Escritura. Hay otros aspectos que son secretos, que nunca vamos a entender, que le pertenecen solamente a Dios. ¿Por qué muere un niño al nacer? Son cosas que no sabemos. Solamente Dios sabe por qué Él permite eso. Hay cosas que permanecen secretas para nosotros. Pero lo que es revelado es para nosotros, estudiarlo, aprenderlo, aplicarlo a nuestra vida. Dios nos guía hacia su Hijo Jesucristo y quiere que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en santidad. Y eso nos es revelado en las Escrituras. Otro tema importante para el presbiteriano o reformado es que el cristiano tiene un rol en la sociedad y en la cultura. Es decir, el cristiano no solamente se convierte para tener una relación personal con Dios y cuando muera va al cielo, sino que tiene una preocupación por lo que ocurre también en su entorno. Tiene que de alguna forma el cristiano aportar a su entorno. Por eso va muy de la mano la teología reformada con la educación. Los antiguos presbiterianos, cada vez que plantaban una iglesia, plantaban un colegio al lado. De hecho, David Trumbull fundó 3 colegios en Chile. Los presbiterianos en Estados Unidos han fundado varias universidades, las principales universidades de Estados Unidos, como Princeton, no, Yellowstone no, Princeton, Yale, Princeton y Harvard, también la más importante, fue fundada por pastores presbiterianos. Eso no mucha gente lo sabe. Las principales universidades en Estados Unidos, Princeton, Yale y Harvard, la principal de todas, fueron fundadas por presbiterianos. En Brasil, la iglesia presbiteriana tiene una universidad, la Universidad Presbiteriana Mackenzie, tiene hospitales en Brasil y un montón de colegios. Acá en Chile estamos muy atrasados. En Chile nuestra iglesia tiene 2 colegios, uno en Valparaíso, el colegio de David Trumbull, y en La Granja, en Santiago, tiene otro colegio, que no me acuerdo el nombre, Colegio El Salvador, se llama. Y tuvimos una clínica, la Clínica Presbiteriana Madre e Hijo, que está en Santiago Centro, cerca del Hospital San Borja. ¿La conoció, hermana Evelyn? Ya. Sí, la Ya no es de la conocí. iglesia presbiteriana, la tuvieron que vender por mala administración financiera. Hubieron un malos manejos de plata y mandaron a la quiebra la clínica, hubo que venderla, hace como 10 años atrás. Existe todavía la clínica, pero está en manos de otras personas. Y entonces en eso Claro. experimentamos un retroceso. Bueno, existe la ilusión de formar una universidad, existe un seminario presbiteriano en la Facultad de Teología Reformada, pero no tiene reconocimiento del parte del Ministerio de Educación. Tratamos de hacerlo, pero nos ponían exigencias que no estaban a nuestro alcance. O sea, estamos bajo un gobierno que no es cristiano, claramente, entonces no nos iba a hacer las cosas fáciles. Nos puso exigencias que no están a nuestro alcance, ¿no? Ujú. Entonces, por ahora no es posible tener un reconocimiento de parte del Estado, pero no se renuncia tampoco a poder aspirar a eso a futuro. La escuela de San Fernando también se retrocedió. Ah, sí, Ya vos. Nuestra se van a iglesia Fernanda cerrar. tuvo un colegio. Tuvo un colegio. Hermano Alberto, ¿tú estudió aquí o no? Sí, Mire, cuando era chico, sí, pues, él estudió acá, en el Ah, colegio estuve en el inglés. colegio. estuve ahí, Sí. estuve un Mira, tiempo. Donde nos reunimos los días viernes, esa era una sala, la sala de clase principal. Claro, De hecho, abajo en la sala del consistorio todavía hay fotos del colegio inglés. Cuando le hagamos la entrevista a ustedes para ser miembros, vamos a ir a esa sala y ahí verán las fotos del antiguo colegio inglés. Aparecen los niños todos de uniforme impecable, con boina, o sea, con una gorra claro, especial. Sí, tenían una gorrita. sí. Y todavía en la bonito. iglesia hay bancos del colegio de esa época, que funcionó 5 años, del 60 al 65. Pero un Claro, colegio privado y se llama colegio inglés, porque era sustentado desde Estados Unidos. Ya. Ya, en el año 64, la verdad, la iglesia presbiteriana recién, casi 100 años después de su fundación, en 1868, en 1964, o sea, 95 años después, recién logra independizarse de la iglesia de Estados Unidos.
Les costó bastante, bastante. Ahora, se independizó significa que ya se fueron todos los pastores gringos que habían acá, todos los misioneros gringos, y se cortaron todo el financiamiento y pasó a ser autónoma la iglesia. Todas las decisiones se toman acá, todo el gobierno está acá, todos los pastores son chilenos. Eso fue un corte de raíz con la iglesia de Estados Unidos. Hoy en día, gracias a Dios, no tenemos ningún nexo con la iglesia de Estados Unidos. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, hay muchas iglesias presbiterianas de Estados Unidos, pero la PECUSA, que es de la cual nosotros procedemos, hoy en día es una iglesia liberal, ordena homosexuales, todas en esa línea están. Entonces me digo, gracias a Dios no tenemos ningún nexo con ellos, de ningún tipo, ni amistades, de ningún tipo. Pero Pastora, no lo sé. contrario ¿Ah? de la presbiteriana en Colombia. La presbiteriana en Colombia es muy liderada por el gobierno, por los pastores Mm, estadounidenses. mm, De hecho, tenemos misioneros que vienen, hacen obras, mm, viajan de Estados Unidos, vienen y se instalan en Colombia y hacen obras. También ayudan monetariamente con construcción de iglesias, o sea, mm, las sedes culturales. Ha sido para la iglesia presbiteriana de mi país un gran apoyo, mm, pero no son tan liberales ni con mm, esas ideas como tan extrañas, sino que es una iglesia presbiteriana mm. con las costumbres tradicionales, regidos bajo los parámetros de la Mm, palabra de Dios. Y eso sí tenemos que estamos siendo muy observados por ellos, mm. muy pastoreados, O sea, todavía ayudando mucho. dependen de ellos o son autónomos. Son autónomos Nosotros de las... somos autónomos como iglesia, pero somos muy apoyados Ya, recién ayuda. por ellos, sí. Ya, En perfecto. cuanto a ayuda, capacitaciones, Económico. vienen con nosotros. Tuvimos pastores, o yo tuve pastores estadounidenses, que Mm, era Lynn Thomas, Dan Gross, que estuvieron con nosotros mm, un espacio de 3, 4, 5 años. Llegaban como apoyo a la mm, iglesia, mm, mientras que se levantaba un pastor y nos podían llevar un pastor a la iglesia que teníamos nosotros. Entonces, ellos pastoreaban la iglesia mientras que llegaba ese pastor conforme mm, al corazón de Dios y que se fuera con buenas bases mm. para que fuera como acorde a la iglesia, a la comunidad de ese momento. Ya entiendo. Ahora, en Estados Unidos hay muchas iglesias presbiterianas. No sé cuál de todas ellas será que le apoya su iglesia en Colombia. Pero la más grande, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, es hoy en día liberal. Como le dije, ordena homosexual y están a favor de todas esas políticas raras. Así que nosotros cortamos desde un principio con ellos, del año 64, y ellos pensaban que la iglesia de Chile iba a morir, porque al no tener el apoyo financiero de ellos, ellos pensaban que iba a morir. Pero no fue así, Sí. pues. El Señor ha sostenido la iglesia y sigue creciendo la iglesia. Que ha tenido Ujú. Que divisiones. todo- La iglesia presbiteriana de Chile ha tenido dos divisiones fuertes. Una sí. en 1947, antes de independizarse de Estados Unidos, una división interna, justamente por las malas enseñanzas de los gringos. Ya había sospecha respecto de sus teologías liberales y nace un grupo más radical en 1947 que se llamó la Iglesia Presbiteriana Nacional. La Iglesia Presbiteriana Nacional actualmente es una iglesia pequeña, más pequeña que nosotros. No crecieron mucho, pero existen ellos, la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y en 1972 surge otra división por temas políticos, más que nada. Un grupo más radical ligado a la izquierda, Salvador Allende, sale y forman la Iglesia Evangélica Presbiteriana, que tiene presencia fundamentalmente en el norte de Chile. Tiene una iglesia en Santiago y en el norte, en el sur no tienen nada. Un en Talca, no sé si existe, tenía una en Talca, pero no tiene nada más. Son iglesias relativamente pequeñas. Entonces, esas dos grandes divisiones han habido en la iglesia presbiteriana de Chile. En el 47, que surge la iglesia presbiteriana nacional, en el 72, que surge la iglesia evangélica presbiteriana. Mm. Ujú. Bueno, y de esas iglesias que salieron, después han tenido otras divisiones internas entre ellos, que han salido otras iglesias presbiterianas. Hay varias iglesias presbiterianas. Pero la más antigua, el tronco principal es la nuestra, y la más grande también. La que está en Rancagua es igual de la misma Sí, pues tenemos, denominación, por decirlo de una forma, sí, de pues. acá de... Ya. Y que deben haber varias iglesias presbiterianas en Rancagua, pues la principal es la nuestra, la iglesia Ah, presbiteriana de Chile que está en Rancagua, el pastor Dagoberto Peñalosa que está cerca de la plaza de Rancagua.
Sí, ya, ya, que ya. tiene más de 100 años, igual que la de San Fernando. Sí, esa es la iglesia de Rancagua. Tenemos un encuentro de jóvenes este fin de semana, viernes y sábado, en Rancagua. Ahora, otra cosa, como la iglesia presbiteriana, todas las iglesias a nivel nacional forman una organización que se llama el sínodo de la iglesia, que se reúne 2 veces al año, delegados de todos los presbiterios. La estructura máxima es el sínodo. El sínodo está compuesto por 5 presbiterios. Cada presbiterio tiene un grupo de iglesias locales. Reitero, la estructura mayor de la Iglesia Presbiteriana de Chile se llama el sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y el sínodo está compuesto por 5 presbiterios. Y cada presbiterio tiene un grupo de iglesias locales. Mm. ¿Cuáles son estos 5 presbiterios? El presbiterio norte, el presbiterio quinta región, el presbiterio centro, que es Santiago, la región metropolitana. Después viene el presbiterio centro-sur, donde estamos nosotros, y el presbiterio sur. Reitero, presbiterio norte, presbiterio quinta región, presbiterio centro-sur y presbiterio sur. La iglesia más al norte que tenemos es Antofagasta. Y Antofagasta está plantando o tratando de plantar una iglesia en Iquique. Si sale bien ese proyecto, lograríamos tener una iglesia en Iquique. Y la iglesia más al sur, la iglesia organizada más al sur es en Temuco. Y actualmente se está plantando en Villarrica. Eso no más al sur. Tuvimos iglesia en Puerto Montt, pero lamentablemente la perdimos. Se fueron a otras denominaciones sus hermanos. Llegó a Chile hace Mm, algunos años otra iglesia de Estados Unidos que se llama Iglesia Presbiteriana de América. Y esos hermanos decidieron irse a la Iglesia Presbiteriana de América. Llegamos hasta Puerto Montt, pero ahí tenemos hasta Temuco. Pero hay muchos proyectos, hay como 10 proyectos de plantación de nuevas iglesias en este momento. Taiquique, Tocopilla, Limache en la quinta región. Hay una segunda de Viña en plantación. En Santiago hay otra en Loprado en plantación. Acá en nuestro predio tenemos aquí en Machalí, en Talca estamos plantando, y en el sur Villarrica, en Tomé, en Chihuayante. Hay varios proyectos de plantación en este momento. Entonces, el proyecto más grande es el proyecto centro, que tiene 13 iglesias en Santiago, tiene 13 iglesias. Después el proyecto sur, que también es grande, tiene unas 8 o 9 iglesias. Y los proyectos, bueno, el proyecto quinta región es como término medio, y los proyectos más pequeños son el norte y el nuestro. ya. El norte tiene 4 iglesias y nosotros también 4 iglesias. ¿Cuáles son las iglesias del proyecto centro-sur? Rancagua, San Fernando, Curicó y Linares. Tal que no Ay, teníamos Machalí se está. plantando. Es una plantación. Le voy a explicar bien. Ah, Son, ya. son 4 iglesias en nuestro presbiterio. Rancagua, San Fernando, Curicó y Linares. Antiguamente había una en Talca. Pero recuerdan que les mencioné que en el año 72 hubo una división por un tema político. La iglesia de Talca se fue con ellos, por lo tanto se perdió. Y ahora recién hace un año empezamos a plantar una nueva iglesia en Talca. Así que hay un grupo de hermanos que se está congregando en Talca. Hay un hermano que está a cargo de ello y que próximamente va a ser ordenado pastor, que es el hermano Danilo Vergara, y está trabajando en Talca. Así que este presbiterio tiene 2 plantaciones de iglesia. Una es Machalí, de Rancagua hacia la cordillera, y en Talca. Tenemos 2 proyectos de plantación dentro de nuestro presbiterio. ¿Cuál es la diferencia entre una plantación y una iglesia organizada? Que iglesia organizada es la que tiene un consistorio, tiene hermanos suficientes como para armar un consistorio. Las plantaciones son grupos nuevos que están comenzando, que todavía no tienen cómo armar un consistorio. Pero la iglesia de Machalí ya está muy cerca, pero le falta muy poco para eso. Muy pronto va a ser iglesia de Machalí. A Talca le falta más todavía, le falta, ¿no? Dios quiera que el Señor, o sea, siga bendiciendo la ciudad de Talca y también se pueda organizar una iglesia en Talca. Amén. Pastor, y usted dice, ellos decidieron unirse a otra, Mm, a otro grupo de presbiterianos. mm. Ellos, quiere decir que el pastor con su congregación Sí, deciden irse así, como nada. Ah, y claro. pueden desunirse de la iglesia.
matriz, por decirlo de alguna forma. O sea, Claro, no matriz, sino que de la, ¿cómo se dice? Del sínodo. sí, pero hubo un problema ahí con los hermanos que fueron en el año 72, porque todos ellos Ujú. tenían templos, y los templos están en nombre de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y ellos no pueden adueñarse de los Ah, templos. Entonces ha habido juicios muy largos, hasta el día de hoy hay juicios, y se han recuperado un montón de templos, por eso. Se recuperó lo de Talca. Claro, el templo de Talca se cayó en el terremoto de 2010, pero se vendió el terreno y los recursos quedaron para la Iglesia Presbiteriana de Chile. Se recuperó el templo de Valparaíso, en Antofagasta. El de Antofagasta se recuperó hace 2 años, recién, desde el año 72 a la fecha. Se recuperó. O sea, todavía hay juicio. En Santiago se está recuperando un templo también. ¿Por qué ahora te lo pesado? ¿No hay pero Porque eso me parecía extraño a mí. el micrófono abierto? Parece. dígale, hermana María Angélica, que hable más bajito, hermano Alberto. Ya, ya. Ya, hermana Evelyn, ¿qué está diciendo? Ahí va, que reporta. ¿Me escucharon? ¿Qué pastor? No. Se lo perdió la hermana No, María le Luz. decía que por eso era extraño que ellos se fuesen, nomás tomamos nuestra iglesia y nos vamos, y claro, y todo lo que construyen, porque por ejemplo, todo eso mismo, los bienes y todo, pertenece A la Iglesia Presbiteriana de a Chile. la Iglesia Presbiteriana Sí, de Chile, claro. sí. Entonces, por eso se han recuperado muchos templos. Muchos no los querían entregar, pero, Mm, pero son problemas que se van y quieren quedarse con los bienes que están en nombre de la Iglesia Presbiteriana de Chile. claro, porque deben sentir Ahora, que ellos trabajaron. en esa época todas las iglesias tenían templo, porque la mayoría de los templos fueron construidos por los gringos, con recursos gringos, entre ellos las iglesias de San Fernando, Rancagua, todos los propietarios fueron templos construidos por ellos. Hoy en día construir un templo es muy difícil. Comprar un terreno y construir un templo es muy difícil. Sí. Por ejemplo, en Aparte de la Machalí, en Talca, ubicación no que tienen tienen. templos, se reúnen en colegios. Es difícil hoy en día aspirar a tener un templo, muy difícil. Mm, Generalmente ya existe una actitud como renuncia a la idea de tener templos, sino optan por reunirse si les facilitan un colegio o arrendar un lugar, pero construir un templo propio hoy en día es muy difícil, muy difícil. mm. Sí que somos privilegiados la iglesia más antigua en ese sentido. Tenemos tremendos templos, la estructura que heredamos de los gringos. Claro, Sí. sí, verdad. ¿Qué le habrá pasado a la hermana Mariluz? Se le cayó la señal a lo mejor. Internet a lo mejor. Ya, pero ahí estamos terminando el tema. Más consulta, hermano, hermana Evelyn, hermano Alberto. Mi parte no, pastor. Estamos Perfecto. bien. Gracias. Hermana, Pasamos a los términos principales, que me preocupan que esto van a ir a lo mejor en prueba. Eh, que el sínodo es como la estructura mayor de la iglesia. sí. Luego vendrían los presbiterios, que están por zonas, que sería el Mm. norte, quinta, centro, centro sur y el sur. Y nosotros hablamos en algún minuto del consistorio. Ah, Me sí, gustaría que nos pasara sí. eso. El consistorio es el grupo de presbíteros o de ancianos que gobiernan la iglesia local. Los presbíteros son elegidos por la iglesia en asamblea. ¿Quiénes participan en la asamblea? Los miembros. Ustedes cuando sean miembros van a poder participar en la asamblea, van a tener derecho a voz y voto. Van a Ujú. poder proponer hermanos para que sean presbíteros o diáconos. Los que gobiernan la iglesia, los que toman las decisiones son los presbíteros. Entonces, eso Ya, me había faltado resaltar. Que los consistorios están formados por un grupo de presbíteros que son elegidos de forma democrática por los miembros que están en plena comunión. Bueno, y más adelante, parece que la próxima semana, vamos a hablar de los deberes de los miembros, los requisitos para que un miembro pueda participar en la asamblea con derecho a voz y voto, incluso ser propuesto en algún cargo en la iglesia. ya, Claro, justamente la próxima semana vamos a hablar de derechos y responsabilidades de los miembros. Entonces, en la iglesia presbiteriana nunca las decisiones las toma una sola persona, las toma un grupo de personas que se produce una votación, que son grupos impares. En el caso que de haber empate, ahí decide el presidente del consistorio. El presidente del consistorio es el pastor. ¿Mm? ya. El pastor no vota, pero él dirige el consistorio, modera el consistorio.
¿Mm? Y los presbiterios también tienen un grupo que los dirige, que se llama Comisión Ejecutiva, que cuenta con un moderador, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, dos secretarios. En este caso, nuestra iglesia de San Fernando tiene dos hermanos en la Comisión Ejecutiva del Presbiterio. La hermana María Angélica, que es secretaria de actas, y el caso mío, que soy el moderador o presidente del Presbiterio. Ya. Sí. Y ¿Y quién más compone ese grupo en nuestra iglesia de es que, presbiterio? no, El el consistorio. Presbiterio funciona de la siguiente forma: se reúne dos veces ¿Mm? al año, ¿no? En distintas iglesias. La última reunión que tuvimos fue en la iglesia de Curicó, y van todos los pastores, más un presbítero de cada iglesia. Un presbítero va como titular y va un segundo como suplente en caso de que le pase algo al titular. Pero el suplente puede estar presente en la reunión, pero no puede opinar, no puede votar, no vota. No puede votar en ningún Ah, caso, puede opinar salvo que la asamblea lo autorice. Pero el titular sí puede opinar y votar. Y esa asamblea se hace dos veces al año, una en enero y otra en julio. entonces este consistorio no es solo de la iglesia, es de todas las iglesias. Hay No. representantes de El iglesias, así es, consistorio es ¿no? solamente de la iglesia local. ¿Mm? La iglesia local. La iglesia San Fernando tiene un Ya. consistorio, la iglesia Rancagua tiene un consistorio, la iglesia Curicó y Linares tienen su consistorio. Ahora, Ya. representantes del consistorio van a la asamblea del presbiterio. Y el presbiterio Perfecto. tiene también su grupo de gobernantes que se llama Comisión Ejecutiva. Ahí yo dirijo la Comisión Ejecutiva del presbiterio. Y a su vez, los presbiterios mandan representantes a la asamblea del sínodo, que también es dos veces al año. Ya, ya. O sea, el sínodo se reúne una vez de forma oficial, una reunión ordinaria, y en ocasiones convocan casi todos los años a una reunión extraordinaria por algún tema particular que hay que tratar. Se reúne el sínodo. El sínodo está formado por miembros de los consistorios. ¿Mm? Perdón, por los miembros de los presbiterios. Cada presbiterio tiene que enviar tres pastores al sínodo, tres pastores y tres presbíteros. Yo voy todos los Ya. años, la hermana María Gil, que también me está acompañando estos últimos años. Entonces, los cinco presbiterios mandan seis representantes a la asamblea del sínodo. Mandan tres pastores y tres presbíteros. Ya, perfecto. Y ahí se toman las iglesias, se toman las decisiones de la iglesia a nivel nacional. Generalmente las principales decisiones tienen que ver con el tema plata, el presupuesto, porque todas las iglesias locales tributan un 30% al presbiterio, y el presbiterio tributa, tengo entendido, que un 20% al sínodo. Entonces el sínodo llega a la mayor cantidad de recursos, y esos recursos se administran, se reparten, se financian proyectos. Los proyectos de plantación y revitalización de iglesias reciben aportes del sínodo. Entonces, de lo que más se habla en el sínodo son 3 días de jornada, son muchas discusiones y mucha pelea por los recursos. No, que presionemos acá, acá, pongamos acá. Entonces, eso se ocurre en la esfera más alta, que es el sínodo. Claro, ahí deciden qué hacer con los recursos. Claro. Bueno, y no solamente temas de recursos, otros temas se hablan, pero eso es el tema fuerte, el presupuesto para el año. Mm. Mm. Pero también toman decisión a nivel de iglesia. Por ejemplo, el otro día ustedes dijeron que hay cosas que ya no se van a hacer en el culto. Por Ah, ejemplo, sí, el tema de cumpleaños, cantar, todo sí, eso el sí. día viernes, bíblico, Se hace después esas de la escuela decisiones así. dominical, porque no son elementos del culto instituidos por Dios. Claro. Por lo tanto, lo hacemos aparte, lo hacemos Mm. después de la escuela dominical, hacemos los avisos y los cumpleaños. En el culto lo que está Perdón, ahí estipulado ya. en la escritura no hay. Predicación, oración, alabanzas y ofrendas. Ya. Dame un segundo, que está gritando mucho la gata. Pasa, pasa. No quiere perderse la clase. Siempre quiere estar presente. Siempre hay que estar presente. Entonces, aquí, claro, hay sesiones que se toman a nivel de iglesia local, que se toman en el consistorio internamente. Bueno, el pastor tiene autonomía en algunas decisiones. Por ejemplo, la responsabilidad del pastor es dirigir el culto, la predicación y enseñanza. Por lo tanto, yo decido los libros que voy a predicar, los temas que voy a enseñar, los decido yo. ¿Mm? Ahora, si el Ah, consistorio estuviera en contra, no estuviera de acuerdo, me lo pueden decir. Me podrían objetar. ya. Me podrían objetar. ¿No? Podrían objetar. Entonces, eso se ocurre en la esfera más alta, que es el sínodo. Ahora, si el consistorio estuviera en contra, no estuviera de acuerdo, me lo pueden decir. Me pueden objetar, lo podríamos objetar.
Claro. Pero es responsabilidad del pastor, la dirección del culto, la enseñanza y la predicación de la palabra está a cargo del pastor. Claro, lo cual no quita que de repente uno recurra a otro hermano que enseñe o predique, como ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Pero es prerrogativa del pastor eso. Ujú. Pero no significa que en todas las iglesias estén enseñando lo mismo, estén en el Ah, mismo no, no, libro. no, para no, No. no, 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 no. O Mm. sea, tenemos la misma Ya, doctrina, ya. la teología reformada, regulada por la Confesión de Fe del Claro. Míster. Pero no, no. En este momento en la iglesia de Rancagua el pastor de acuerdo está predicando Filipenses y yo estoy predicando Colosenses. No, no, no tenemos un acuerdo al respecto, no tenemos libertad en eso. La iglesia somos autónoma. Ah, ya. Sí. De hecho, alguna iglesia no tiene escuela dominical, po, ¿no? En Santiago, en el norte hay iglesias que no tienen escuela dominical. En Rancagua hace poco comenzaron, no tenían escuela dominical tampoco. Y en Curicó ¿Lo es hacen en la diferente. semana? No, no, no tenían escuela dominical, tenían solamente el culto del domingo, ¿no? Mm. Pero ahora tengo entendido que están implementando nuevamente la escuela dominical. Y en Curicó es diferente. Esta gata se me sube. Estoy mostrando la cola Se de mi la hermano. loca. Es que el gorro de este chaleco es peludito, es como de polla, entonces a la gata le gusta Me como, gusta. no sé, Meterse ahí. le gusta meterse. Ya. ¿Qué le iba a decir? Ah, la iglesia de Curicó hace la escuela dominical los domingos en la mañana y el culto en la tarde. Antiguamente en San Fernando Hay también que era así. volver. No, yo Claro, considero que más antes era apropiado así. es juntarlos los dos. En Curicó los hermanos siguen con esa modalidad. Entonces cada iglesia tiene independencia en ese aspecto, en esas sus decisiones, cómo trabaja, la forma de trabajo. De hecho, las demás Claro. iglesias del presbiterio no hacen reuniones de mujeres y hombres todas las semanas. Se reúnen una vez al mes o cada 15 días. En este presbiterio, en la única iglesia que nos reunimos todas las semanas, los hombres y las mujeres somos nosotros. A lo mejor no les funciona a los demás, pues. En Rancagua Otra creo que me han iglesia. dicho que está muy complicada Rancagua el tema de delincuencia, no pueden hacer reuniones de noche. No sé. Ah, Sí, sí. No, de hecho, antes hacían, creo, las tardes, las 7 de la tarde, y los hermanos le roban las chapas de los autos, las tapas de los autos. Entonces, no, está muy peligroso. Entonces, cada Y ellos iglesia tienen en la se. mañana, Sí, solo en la los mañana. domingos Entonces, también. solo el domingo en la mañana, sí. Mm. Entonces, eso, pues, hermanos. Lamentablemente se nos perdió el hermano Marilú, pero esta clase está quedando grabada. Sí, ¿Alguna otra claro. consulta, hermano? No, eso no. ¿Nos queda la otra clase, pastor? Nos quedan dos y voy a hacer una ¿Dos? tercera como ensayo con las preguntas que les pueden salir en el examen. Ya, ya, ya. No, nos quedan Perfecto. tres clases. En total cuatro con la clase de refuerzo que voy a hacer. Así que probablemente terminemos pasado el 18 de septiembre el curso de Mm. catecúmeno. Que igual es un curso corto en nuestra iglesia comparado a nuestra iglesia que dura un año completo. Yo el próximo año quiero hacerlo así, de un año. Este es el último curso corto que hago. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más pasa en ellos después? Ellos ¿Por qué se estudian la amplían confesión de fe tanto? de Mister completa, los 35 capítulos. Todos los temas que yo Ah, les enseño a ustedes son extraídos de la confesión de fe, pero como un ya, destilado, como sacado los puntos más importantes. Ellos la estudian de forma más detallada. Pero les queda largo. ya, Mi curso perfecto. catecúmeno, cuando yo me hice miembro, fue así, con ese sistema, duró un año. ¿Mm? Así que no se sorprenda que le digo vamos a durar hasta después del 18, si no, no vamos a durar más de 5 meses igual. En este curso en total es un curso relativamente corto comparado con otra iglesia. Eso, Está hermanos. bien. Maná Evelyn, ¿puedo orar por favor porque terminemos? Sí, claro. Amado Padre, bendito Dios, nos ponemos ante su presencia, Señor, con gratitud, Señor, en el corazón, por este día que nos has dado, Señor, Amén. por esta oportunidad que nos da, Señor, también de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios tecnológicos que nos da, Señor, Amén. para poder aprender más de ti, acercarnos más a ti, Señor, y prepararnos, Señor, para ser miembros de nuestra iglesia, Señor. Amén. Gracias, Señor, sí, te damos por todos los participantes, Señor. Eh, Te rogamos, sí, Señor, que nos bendigas, Señor, que vayas con nosotros al descanso a esta hora, Señor, que nos acompañe, Señor, que nos bendiga a nuestras familias, Señor, Amén.
que vigile nuestros sueños, Señor, para que podamos descansar y amanecer, Amén. Señor, revitalizados mañana, Señor, en un Amén. día más que tú nos regales, Señor. Gracias, Señor amado, por todo. Todo esto lo ponemos, Señor, ante tus pies, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Chao, hermano. Amén. Que Dios le bendiga. Cuídense. Chao, Hasta buenas luego, noches, que Chao, estén pastor. chao. bien. Bendiciones. Hasta luego, Chao, hermana. bendiciones.